Bueno, para estudiar las arterias del miembro inferior nos tenemos que acordar que la femoral baja desde la arcada crural y va a ir hasta el anillo del tercer aproximador. El anillo del tercer aproximador es un arco que forma el músculo aductor mayor por el cual va a pasar la arteria y se va a terminar llamando arteria poplitea. La arteria poplitea va a ir hasta el arco del sóleo, que es otro anillo fibroso que forma la inserción del músculo. Entonces acá tenemos arteria femoral, arteria poplitea, y después cuando cruza el anillo del sóleo se divide en dos. Tibial anterior, que va a ir por la cara anterior, el compartimento anterior, y el tronco tibio peroneo, que va a tener una rama. Tibial posterior, que va a tener un sentido parecido a la tibial anterior, pero en el compartimento posterior, y una arteria que va a ser la peronea. ¿Sí? Todas estas arterias van a dar ramos musculares a los músculos que las rodean. Y la arteria peronea, que va a ir por fuera, va a ir desde, como les dije recién, por el compartimiento posterior y va a llegar hasta la porción inferior de la pierna, al tercio inferior de la pierna, donde se va a dividir en la arteria peronea anterior y arteria peronea posterior. Va a dar todas ramas colaterales a los músculos de la región y al peroné y va a terminar dividiéndose en la peronea anterior y la peronea posterior. ¿Estamos? Ahora, y peronea posterior. El tronco tibio peroneo que va a dar estas dos ramas va a dar la tibial posterior, como dijimos recién, que es la que nosotros vamos a encontrar en la garganta del pie palpando el pulso. Ahora les voy a decir otra cosa. Si miramos lo que se denomina garganta del pie, sería esta parte donde tenemos el maléolo interno, el tobillo, y detrás van a correr distintas estructuras. Vamos a tener al músculo tibial posterior. ¿Mm? Ahí, un tendón, tibial posterior. Vamos a tener al músculo flexor común de los dedos, porque todo lo que va a ir por atrás y a la planta del pie va a ser flexor, a diferencia de la mano. El TICOM. Ahora viene el paquete nervioso que lo va a estar formando, como todo paquete nervioso, va a estar una arteria, un nervio y dos venas en este caso, que van a ser el paquete nervioso tibial posterior. Y después tenemos el flexor propio del hallux o del dedo gordo. Entonces todos estos elementos van a estar en la garganta del pie, detrás del tobillo, detrás, donde vamos a palpar el pulso de la arteria tibial posterior. Entonces para acordarnos vamos a decir una regla mnemotécnica que dice TICOM paquete pro. Tibial posterior, flexor común, paquete vascular nervioso tibial posterior y el propio del hallux. Todo eso está en el compartimiento del tobillo o la corredera del tobillo o garganta del pie del lado interno. Bien, eso respecto a la arteria tibial posterior. Entonces la arteria tibial posterior baja por el compartimento posterior, que es, para que se den una idea, es esto. Cuando los dos huesos están unidos por el ligamento interóseo, queda una parte hacia posterior y una parte hacia anterior. Bueno, el compartimento posterior es donde baja la arteria. Bien, ahora cuando llega a la garganta del pie, donde se llama tibial posterior, va a dar sus dos terminales, que van a ser las dos arterias plantares. Plantar medial y plantar lateral, que van a ir acompañadas, o plantar interna y externa, van a ir acompañadas de los nervios. ¿Sí? Antes de dar esas dos ramas va a dar colaterales. Las colaterales van a ser, se las digo, ramos musculares para el tibial anterior, los músculos que se relacionen con ella, para el extensor del hallux, un ramo anastomótico supramaleolar para unirse con la peronea, la maleolar posterior y ramos calcáneos para el hueso. El calcáneo es este. ¿Estamos? Entonces no se olviden de esas colaterales. Y ahora, si vemos la planta del pie, tenemos que recordar esto de las arterias plantares. Entonces teníamos la tibial, va a dar la plantar medial, que va a ir por acá, y la plantar lateral. Estas son muy importantes, son las terminales de la tibial posterior. Tibial posterior. Arteria plantar medial, arteria plantar lateral. Bien, ahora volvemos. La tibial anterior, ¿qué hace la tibial anterior? Va por el compartimento anterior,
va dando ramas al músculo tibial anterior, que es el que está cubriéndola, y se va a terminar, con una rama que es la arteria pedia, que la vamos a encontrar en el dorso del pie. Acá también podemos palpar el pulso pedio. ¿Mm? Está al lado del músculo extensor del hallux. ¿Bien? Entonces esa es la pedia. ¿Qué ramas me va a dar la tibial anterior en su trayecto? La tibial anterior va a dar ramas como, por ejemplo, recurrente peronea posterior, recurrente tibial anterior, recurrente peronea anterior, malleolar interna y malleolar externa. Bien, esas recurrentes, peronea anterior y posterior, recurrente peronea anterior y posterior, son las que van a ir a formar parte de la red periarticular, que seguro en la bibliografía moderna las vamos a encontrar como arterias articulares. Bien, porque alrededor de la rodilla se forma una red de vasos. Bien, entonces dijimos, vamos de nuevo, arteria poplitea, tibial anterior y tronco tibio peroneo. Tibio peroneo. Tronco tibio peroneo, arteria peronea y arteria tibial posterior. Acuérdense que estas dos van por el compartimento posterior y esta va por el compartimento anterior. Las relaciones de los músculos de cada compartimento son las que van a tener. Tibial anterior termina con la pedia. La arteria peronea se las dije recién, que terminaba con las dos malleolares, ¿sí? Con las dos peroneas, peronea anterior y peronea posterior, ya me estoy mareando. Y el tronco tibio peroneo, que va a dar la arteria tibial posterior, va a terminar dando las arterias plantares medial y plantar lateral. Bien, arteria tibial posterior. Esto es un resumen. ¿Listo? Con eso ya tienen más o menos toda la irrigación del miembro inferior. Los plantares dijimos que venían por detrás del canal de la garganta del pie interno. Entonces va a dar una plantar interno medial y plantar externo lateral. La plantar externa es más voluminosa que la plantar interna, ¿sí? Y va a dar colaterales. ¿Cuáles van a ser las colaterales? Van a dar las perforantes, que van a ir a los últimos 3 espacios, sabemos que los espacios son estos, ¿sí? Van a anastomosarse con perforantes de la pedia. Después tenemos las ramas. La perforante del primer espacio, la interósea del primer espacio, que va a ser la que se va a anastomosar directamente con la pedia, ¿sí? Y tenemos la colateral también del quinto dedo. Todas estas, cuando se unan, van a terminar dando colaterales para irrigar a los dedos del pie. Después tenemos la plantar medial o plantar interna, se va a distribuir principalmente para la irrigación del hallux, planta de pie derecho. Estamos viendo en color verde la aponeurosis plantar media, que es el tejido más superficial de la planta del pie, después de la piel y la grasa regional, por supuesto. Ahí en el preparado rebatimos la piel y en el centro vemos en color marrón la aponeurosis plantar, que está disecada y se digita, se dirige hacia los dedos. Debajo de la aponeurosis plantar encontramos el músculo flexor corto plantar, que lo vamos a ver a continuación. Es el que está a la derecha, de color también amarronado, una vez que retiramos la aponeurosis plantar. El flexor corto plantar por debajo tiene el flexor largo común de los dedos, que es este que vemos en color blanquecino porque es tendinoso, como los tendones se ven de ese color nacarado, que viene desde la pierna, es extrínseco. Por lo tanto va a tener un sentido longitudinal y va a tener que ser auxiliado para poder cumplir su función adecuadamente por otro músculo que se denomina cuadrado carnoso de Silvio, que es este cuadradito que ahora les voy a mostrar. Ahí vemos la función del flexor. Y hacia inferior, ese cuadradito de color naranja es el cuadrado carnoso de Silvio, que se inserta en el calcaño, proximalmente y distalmente va al tendón del extensor común de los dedos, para permitir que cumpla su función de manera adecuada. Acá vemos la inserción. Entre los dos flexores, el corto y el largo, encontramos los vasos plantares y nervios plantares, que vamos a tener, acuérdense que son ramas terminales de la tibial posterior, y vamos a tener uno externo y otro interno, el paquete vasculonervioso plantar medial y plantar lateral, entre los dos flexores, largo y corto.
Y acuérdense que estos vasos plantares son los que van a estar dando las colaterales digitales por medio de las arterias interóseas para la irrigación de los dedos. A su vez, se va la arteria plantar medial, da la perforante del primer espacio para anastomosarse con la arteria pedia.